Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? ¿Cómo estás? Sí, perfecto. Sí, todo bien. Bueno, un gusto, che. Me presento para que me conozcan. Me llamo Germán Lobo Plaza. Soy el director, el responsable de Global Learning. Un poco para que nos conozcan, somos una empresa relativamente nueva. Tenemos 3 años de antigüedad y seguramente muchos de ustedes no nos conocen porque además de ser relativamente nuevos, tenemos una estrategia que nos diferencia en el mercado, por lo cual no somos de alcance masivo. Es decir, ustedes en las calles de Tucumán, en los medios masivos, no van a ver Global Learning por todos lados, ¿sí? A la vez eso es un diferencial para nosotros. O sea, nosotros trabajamos generalmente en lo que es el segmento B2B, es decir, trabajamos dando servicio a empresas del área de tecnología y de otras áreas que no son específicamente tecnología. En este caso hicimos un convenio con el municipio de San Miguel de Tucumán. A ver, en realidad el convenio lo hizo el clúster tecnológico de Tucumán, y ese convenio es por 300 becas de programación. De esas 300 becas hay 100 becas de programación de especialización en el lenguaje React Native, hay 100 becas en testing y 100 becas en .NET. Entonces, bueno, antes que nada quiero felicitarlos a todos ustedes, porque para estar sentados acá, que estemos conversando y tener el placer de conocerlos, tuvieron que pasar por un proceso que la verdad, créanme, que es bastante difícil y exhaustivo desde acá atrás, desde el backline. Y bueno, todos aprobaron el examen con nota mayor a 7. Así que la verdad nos demostraron que realmente saben de programación. Así que los felicito a todos como número 1, ¿sí? Bueno, número 2, contarles un poco el fin de esto. A ver, cuando mucha gente conocida me pregunta a qué te dedicas, y les comento un poco lo que hago, muchos me dicen, che, te dedicas a brindar cursos. Y en realidad no nos dedicamos solamente a brindar cursos, nos dedicamos a entregarle a las personas herramientas para que esas herramientas, con las cuales puedan abrir puertas. Puertas, en este caso, como el de ustedes, al mundo de la tecnología, al mundo de TI. Y el principal objetivo nuestro con este cursado es que todos ustedes puedan conseguir un trabajo en empresas de TI, básicamente. Tenemos un cuerpo docente bastante fuerte, bastante importante. En ese cuerpo docente les presento a José, que es nuestro docente de .NET. Como para que ustedes se den una idea. José, junto con los docentes que están trabajando en este proyecto, José por el lado de .NET, Raúl, que es el profesor de React Native, y Lucía, que es la profesora de testing, son docentes de programación por vocación. En realidad ellos son programadores semi-senior o senior que exportan servicios. Es decir, que el día de mañana ustedes deberían aspirar a ser un José, un Raúl, una Lucía. Entonces, bueno, darles la bienvenida, un poco reforzar lo que les escribía durante el día de hoy. Vamos a ser bastante exigentes en cuanto a la performance de ustedes, es decir, queremos que sean puntuales, queremos que sean responsables, queremos que estén 100% comprometidos con esto, ¿sí? La idea sería que no falten a ninguna clase, porque son muy pocas clases, son 24 encuentros, todos con clases en vivo. La idea sería que no se pierdan ninguna. A ver, también se entiende que hay algunos imprevistos y cuestiones que pueden surgir y ustedes pueden llegar a tener alguna ausencia. El máximo es el 20%, es decir, se les va a exigir que tengan el 80% de asistencia a clases, ¿ok? Quiero ser bien claro con esto. ¿Soy claro o no? Perfecto. Muy clarísimo. Bueno, todas las clases van a comenzar, todos los días van a comenzar las clases con una tolerancia no mayor a 5 minutos, igual que como comenzamos hoy. Quiero comentarles algo que para mí es muy importante, y es que son el primer grupo que está prácticamente al 100%. Los otros 2 cursos, la verdad que comenzamos con algunos alumnos con algunos inconvenientes de organización, etcétera, cosas que pasan. Pero en este caso estamos casi completos. Así que bueno, vamos a exigirles eso, a ponerse las pilas, chicos, y aprovechar esta oportunidad. Créanme que este curso, un curso con un docente, con clase en vivo, un docente que exporta servicios, que realmente de esto sabe, del tema sabe y mucho, y que ustedes lo tengan realmente gratis, es una oportunidad de oro para ustedes.
y realmente si hace falta tomarme el tiempo para escribirles un WhatsApp personalmente, para ver por qué no vienen a clases, qué les pasa, qué necesitan, yo o alguien de mi equipo vamos a estar para hacerlo, ¿ok? Así que, bueno, quería darles la bienvenida, desearles a todos el mayor de los éxitos. Quiero que ustedes piensen como si fueran dueños de una empresa de TI. Es decir, que ustedes vean en cada programador que está en este curso un potable empleado a futuro, un potencial empleado a futuro. Si ustedes dan su 100%, les garantizamos que van a conseguir laburo en TI, ¿sí? Así que bueno, Raúl, José, ¿estamos listos? Sí, todo bárbaro. Bueno, a ver, tema asistencia. Todos los días me voy a conectar yo o alguien de mi equipo. Será 7:05, 7:10, 7:20. Nos conectaremos por un lapso de 20 minutos, media hora, y tomaremos asistencia con el listado que nos aparece en la pantalla de Google Meet. ¿Sí? Si por alguna razón alguno se conectó tarde o no estuvo en ese momento, lo que fuera, escriben un mensaje al número de teléfono de WhatsApp del Global Learning, desde el cual fueron contactados, para explicar su situación, ¿ok? Bueno, los dejo en manos del profe. Aprovechenlo, sáquenle jugo, exprímanlo y aprendan mucho. Un placer y bienvenidos. Vale, Germán, gracias. Gracias. Nos vemos, Muchas Germán. gracias. 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 Bueno, bienvenidos al curso. Me presento. Mi nombre es José Luis Díaz Galván. Soy programador, llevo más de 5 años en el mercado. Trabajo actualmente para una empresa en Buenos Aires. Trabajé para acá, una empresa también en Tucumán. Trabajé para el Estado en Tucumán. Y bueno, tengo ya cierta experiencia en esto de .NET, sobre todo full stack. Perfecto. Primero que nada vamos a iniciar la grabación. Bien, ahora sí. Vamos a empezar. Las clases, primero vamos a editar las modalidades. Estas clases de .NET van a ser los días lunes, martes y miércoles, desde las 7 de la tarde a 8:30 de la noche. Los días jueves, o sea, mañana, tendríamos una consulta que es libre, ustedes pueden consultarme lo que quieran, de duración de 1 hora, de 7 de la tarde a 8 de la noche. Ya les explicó Germán, la tolerancia es de 5 minutos, las clases empiezan a las 7, a las 7:05 arrancamos. La modalidad es 100% virtual y la asistencia el 80%. Junto a esta clase se adiciona un drive que espero que todos tengan el link. Si falta alguno, por favor me solicita que se lo comparta. En este link van a estar lo que son las clases grabadas, los materiales que vamos a usar, una teoría, un recorte de teorías que yo separé por unidades, el programa, que es el que me pasó a Global Learning, y también todos los ejemplos que hagamos en programación van a estar incluidos en esto. Vamos a hacer una salvedad. Este curso no tiene lo que es una evaluación, no vamos a tener cuestionarios, no vamos a tener un proyecto final que presentar. Pero lo que sí podemos hacer, si les parece bien, y dependiendo con cuánto tiempo lleguemos al final, es hacer simulacros de entrevistas para prepararlos para las posibles preguntas que le puedan llegar y darles una idea de qué es lo que les piden a la hora de evaluar sus conocimientos. A mí me ha tocado estar del lado de ustedes, aspirando a puestos de trabajo, y ahora me ha tocado estar del otro lado, siendo el evaluador y elegir candidatos, así que en eso los puedo incluir bastante. Bien, con este curso yo estoy buscando la finalidad de que ustedes puedan distinguir las distintas versiones de .NET. Sinceramente, NET hoy en día está un poquito quilombo, pero es porque estamos en transición del lenguaje. Primero vino la versión básica de NET, NET Framework, NET Standard y NET Core. Ahora el estándar al que quiere apuntar Microsoft es NET Core, o sea que quiere matar Framework y NET Standard. Otra cosa que también
espero que aprendamos en el transcurso de este curso es el poder diseñar modelos relacionales en programación orientada a objetos. Esto le va a servir el día de mañana para hacer modelos de entidad de relación en las bases de datos, si le toca un perfil full stack. Y si no es en la base de datos, lo pueden hacer también como modelo relacional y en programación orientada a objetos y utilizar herramientas como es Entity Framework para migrar ese modelo relacional a una base de datos y poder tener persistencia de datos en las aplicaciones que ustedes desarrollen. También lo que espero es que puedan identificar dónde están los distintos componentes. Cuando creamos un proyecto, siempre usamos una plantilla. Podríamos elegir no usarla y nosotros implementar nuestra plantilla personalizada. Pero es una buena base la plantilla que nos proporciona Microsoft a la hora de elegir un proyecto. Estas plantillas tienen cierto orden de iteración de carpetas, componentes, archivos de configuración que suelen ser los más importantes a la hora de ver un proyecto, y cuál es la clase con la que inicia. Esto varía mucho si les toca framework, Net Framework o Net Core, puede variar y muchísimo, créanme. Otras cosas que vamos a ver, qué son las librerías, los paquetes. Ustedes sospecho que conocen, el IDE de Microsoft Visual Studio tiene lo que se llama los Nugget Package. Estas son librerías. Es un repositorio gigante de librerías donde nosotros podemos consultar tanto librerías que nos proporciona Microsoft como librerías de terceros. Estaría bueno que sepamos manejarlas, y sobre todo las de terceros, porque hay veces que para una misma librería hay versiones muy distintas, ya sea para Net Framework, Net Core, y Net Core basado en inyección de dependencia, que es una de las potencialidades justamente que incluye el lenguaje ahora. Otra cosa que estaría buena y que voy a hacer hincapié a medida que avancemos es el manejo y el control de excepciones. Cuando hablamos de excepciones, uno usualmente piensa que es algo malo, que se rompió el proyecto, explotó y es un dolor de cabeza, pero a medida que avancemos y subamos de nivel, vamos a ver que esto es una herramienta muy potente y que la vamos a usar más de lo que creemos para hacer lo que necesitemos. Vamos a aprender lo que es Entity Framework en esta versión Core para lo que es el acceso a datos. Es una herramienta muy potente, pero que necesitan saber manejarla porque así como puede facilitarnos la vida, también nos la puede complicar bastante. Sobre todo, más que nada, con cuestiones de performance, porque él trae toda memoria, y si ustedes no lo manejan, pueden hacer que las aplicaciones tiren el servidor, revienten, y puede ser complicado. Vamos a usar las plantillas, todas las que nos proporciona Microsoft, vamos a crear una web con esto, y vamos a aplicarle al final seguridad, que son normas mínimas que tiene. Ya vamos a ver que Microsoft tiene varias normas de seguridad. Antes de continuar, me gustaría preguntarles si ustedes saben, me pueden describir con sus palabras qué es la tecnología de .NET. Bien, Rubén. Adelante. Es una tecnología multiplataforma que nos permite codificar en diferentes ambientes y bueno, por ejemplo, en el modelo de programación orientada a objetos, es uno de los ejemplos. Y bueno, eso nos permite tener un manejo tanto del backend como del front, teniendo diferentes herramientas para hacerlo, como que son las librerías estas que vos nombrabas. Creo que por ahí va el tema. Claro, vas perfecto. .NET es una plataforma, o sea, como lo dijiste, que nos permite desarrollar. El tema de multiplataforma y de código abierto, eso es nuevo. No está en Net Framework, eso solamente está implicado en Net Core, así que con eso sí hay que tener especial cuidado, depende en qué versión de Net nos toque trabajar el día de mañana. Podemos entrar a una empresa que justo esté todo Net Core, lo cual sería un golazo bárbaro, y nos puede tocar lugares que tengan Net Framework, donde varias cosas de las que podemos aprender de Net Core no funcionan y no existen directamente.
Sí, NetFramework es una plataforma de código abierto. Sí, ahora es de código abierto, antes era cerrado. Es multiplataforma y es multipropósito, o sea, podemos desarrollar múltiples tipos de aplicaciones. Sí, exactamente. Es una unión de todas las tecnologías. Más que nada NetFramework. NetCore está más pulido. Ya lo vamos a ver más adelante, que NetCore rediseñó todo su entorno y se lo podría considerar prácticamente un lenguaje nuevo. Con .NET podemos hacer aplicaciones en la nube, las cuales son aplicaciones web, páginas web, APIs, aplicaciones de cliente multiplataforma. Esos son aplicaciones de escritorio, juegos, aplicaciones mobile. Con las aplicaciones mobile hay un pequeño juego en NetFramework, utilizaban Xamarin. Ahora para lo que es NetCore se utiliza MAUI. No sé si lo escucharon nombrar. Sería su reemplazo. Las aplicaciones de Windows. Tenemos las típicas aplicaciones de escritorio, aplicaciones UWP, Windows Forms, servicios de Windows. Y también NetCore incorpora lo que son las funcionalidades para aplicaciones de IoT y de inteligencia artificial o Machine Learning. ¿Qué características tiene la plataforma .NET? Podemos manejar código asincrónico, tenemos atributos, reflexión, analizadores de código, delegados y expresiones lambda. El concepto de delegados es bastante complicado, engorroso a veces de entender, pero créanme que si ustedes lo manejan y lo aprenden, les va a abrir muchas puertas, porque prácticamente todo el lenguaje .NET usa delegados todo el tiempo. Por más que no nos demos cuenta, los delegados están ahí, y el saber que existen nos da mucho conocimiento y mucho control sobre el lenguaje. El manejo de eventos, seguramente cuando desarrollaron alguna aplicación o tocaron lo que es Windows Forms, vieron el Event Handler, que es cuando ustedes hacen clic en un botón, ese evento se recepciona y lo manejamos en el código. Excepciones, algo muy importante, saber manejarlo. Recopilación de elementos no utilizados, eso pertenece al core del lenguaje, es el garbage collector. Tipos genéricos, los genéricos, eso es obligado si ustedes quieren avanzar el día de mañana. Nos dan mucha potencia, mucha facilidad para poder ver el código, implementar funciones muy abstractas que nos facilitan la vida. LINQ, en todos los lugares de trabajo les van a preguntar, ¿saben LINQ? Es la primera pregunta que viene si ustedes le dicen que saben programar en .NET. Así que LINQ es obligado que ustedes aprendan. Programación en paralelo es importante, no es tan fundamental, pero si lo manejan está bárbaro. Inferencia de tipos, ya vamos a ver que .NET maneja distintos lenguajes. Sistemas de tipos y códigos no seguros. Bien, .NET no es solamente de C#. En .NET podemos utilizar distintos lenguajes, como ser C#, F#, Visual Basic. Durante lo que es el transcurso del curso, vamos a usar solamente C#. F# no lo vamos a utilizar porque es para otro tipo de cosas, más que nada para el Big Data, manejar de datos y demás. Y Visual Basic, les soy sincero, es un dolor de cabeza. A mí no me gusta, es un lenguaje de scripting, pero les puede tocar manejar versiones más viejas de .NET en las que están programadas íntegramente con Visual Basic. Bien, ahora vamos al ecosistema. Hay varias variantes. Podemos hacer distintos tipos de aplicaciones en lo que son .NET. Y tiene un orden histórico. Como les dije al principio, existió .NET Framework, que era un rejunte de todas las librerías que tenía Microsoft. Después mejoró un poco el código y generó Mono.
que nos permitía desarrollar aplicaciones multiplataforma, más que nada para incursionar en el ámbito de mobile, lo que era iOS, Windows Phone, que era su plataforma preferida, que murió, y Android. Y tenemos la nueva iteración, que es NetCore. Usualmente cuando nos referimos al .NET, actualmente siempre nos referimos a NetCore, porque es lo vigente por parte de Microsoft. Microsoft directamente ya mató lo que es Net Framework, está sin soporte, llegó a la versión 4.8, Mono está descontinuado, y Net Standard, que estaría en medio, que es una capa intermedia entre lo que es Net Framework, NetCore y Mono, para mantener un poco las librerías comunes, llegó a la versión 2.1 y la descontinuó, no va a sacar más versiones, pero ahí está todavía. Esa librería nos permite la compatibilidad entre los distintos Net Framework y NetCore. Bien, acá podemos ver en una imagen lo que sería más o menos la arquitectura hoy en día. Tenemos, como dije, Net Standard abajo, que son librerías comunes, las librerías de sistemas, todas cosas que podemos utilizar, System.mat, y están compartidas entre lo que es Net Framework, NetCore, Mono y aplicaciones de Windows. Actualmente Mono está un poquito deprecado, y Net Framework se clavó en la versión 8, así que no va más. Acá tenemos que hacer unas salvedades ya vimos qué es .NET, tenemos que ver qué no es .NET. .NET no es un sistema operativo. La siguiente, .NET no es un lenguaje de programación. Esto es un error muy común que comete la gente. La gente dice, sí, soy programador en .NET, como si .NET fuese un lenguaje. Uno es programador en C# y programa en la plataforma .NET. .NET tampoco es un entorno. Un entorno es el IDE, es Visual Studio. Ese es un entorno de desarrollo. .NET es la base sobre la que se construye, mientras que el entorno serían las herramientas con las que construimos. No es un servidor, porque si bien creamos aplicaciones, no se despliegan en un servidor .NET. Se despliegan en distintos servidores. Si era de Net Framework, estamos hablando del Internet Information Service, y si hablamos de NetCore, hoy en día admite varias plataformas, como ser Apache, Nginx, entre otras apartes de lo que es el Internet Information Service. Bien. Pasando esas salvedades, vamos a arrancar con las unidades 1. Esta unidad, la 1 y la 2, son medio densas, pesadas, porque tienen mucha teoría, pero créanme que es lo más importante que pueden tener. Si ustedes saben lo que es programación orientada a objetos, aprender Net o cualquier otro lenguaje basado en objetos es muy fácil. Por eso siempre hagan hincapié, primero aprendan a trabajar en programación orientada a objetos, y luego aprendamos lo que es un lenguaje, una plataforma en este caso como es .NET. Bien, el lenguaje que vamos a usar, dijimos que es C#. C# maneja distintos tipos de datos y objetos. Entre esos tenemos las clases, las estructuras. Tenemos que tener en cuenta que todo lo que puedan ser clases, clases struct e interfaces, todo se hereda de object, que es la clase base de C#. Y por ende tienen, como es programación orientada a objetos, ciertas propiedades. Una clase es una estructura de datos que combina propiedades y acciones en una sola unidad. Las clases admiten las tres claves fundamentales: herencia, polimorfismo y encapsulación. Tienen propiedades, tienen constructores. Una clase y un objeto no es lo mismo. Hay que tener en cuenta esto. Una clase es solamente la estructura que define.
Un objeto es cuando nosotros instanciamos una clase y creamos un objeto en ese caso. Un objeto tiene vida, vive en el ámbito de validez, y una vez que acabó la ejecución del programa o su ámbito de validez, ese objeto muere y es recolectado por el garbage collector, y eso libera memoria. Las estructuras no varían mucho en sí de una clase. Si vemos los ejemplos de código, podemos ver que tenemos la misma clase, la clase point, y la estructura point, que tienen las mismas propiedades y el mismo constructor. Pero hay una diferencia esencial. Una clase tiene herencia y polimorfismo. Un struct no lo tiene. Por eso acá dice, no se pueden declarar un tipo base. Yo no puedo declarar una base de un struct, pero sí puedo declarar una clase base abstracta, de la cual otras clases van a implementar. Ahí está lo que es herencia, y eso es muy importante porque más adelante vamos a ver que nos permite hacer muchas cosas. También hay que tener en cuenta que los structs son un tipo de datos sellados. Un objeto muy importante que puede costar también entenderlo, pero es muy vital a la hora de programar, son las interfaces. Las interfaces nos definen contratos. Cualquiera, ya sea una clase o un struct que lo implemente, tiene que agregar esos métodos. Las interfaces nos brindan la posibilidad de hacer herencia múltiple. C#, lo que es en clases, no admite herencia múltiple. Una clase solamente puede heredar de una clase padre y no más que una. Pero sí puede implementar varias interfaces, y estas interfaces le pueden ir agregando funcionalidad. Más adelante vamos a ver un método, cómo implementando distintas interfaces podemos obtener otros tipos de objetos que nos dan una funcionalidad muy versátil, y que es un objeto que lo usamos al día a día al programar. Otro tipo de datos son las enumeraciones, donde son tipos de datos estáticos. O sea, nosotros declaramos una enumeración y le decimos los valores posibles son estos. Podemos hacer su contraprestación con valores numéricos, y son bastante útiles a la hora de hacer datos que nunca van a cambiar en el código y que van a ser estáticos constantemente. Por ejemplo, un estado está activo, inactivo. Un estado de un usuario está activo, bloqueado, inactivo, suspendido. Podemos definir el tipo de dato estático que nosotros queramos en ese tipo. Tiene otro tipo de valores, que son las tuplas, y en las nuevas implementaciones de C# se toman varios tuples, que no sé si escucharon alguna vez una tupla, que es una estructura de datos. O sea, yo defino también, al igual que el struct, un tipo de dato, y le digo, tiene estos campos, pero es mucho más simple que el struct. Bien, pasamos lo que es herencia. Dijimos que en la programación orientada a objeto tenemos los tres pilares fundamentales, que es encapsulación, herencia y polimorfismo. En este caso, la herencia es uno de los atributos que permite definir una clase secundaria que hereda de una clase base. Acá justo resalto lo que es importante, que en C# solamente admite herencia única. El tipo de herencia, para hacer herencia usualmente aplicamos lo que es la abstracción. Nosotros a veces tenemos que manejar muchos tipos de entidades de datos. En el caso que estamos viendo hay un alumno, un profesor, y entre ellos dos tienen datos comunes. Entonces, lo que tenemos que hacer antes de escribir todas las propiedades de su clase, podemos hacer una clase abstracta, que al fin y al cabo lo que nos da la posibilidad es de escribir menos códigos nosotros. En ese aspecto hay que aplicar lo que todo buen programador hace, que es reutilizar código. No está malo reutilizar, al contrario, está muy bueno. En este caso, nosotros tendríamos una clase alumno-profesor. Ellos seguramente comparten datos intermedios como ser sexo,
edad, nombre, apellido, documento. Entonces esos valores, antes de escribirlo en una clase alumno o una clase profesor, podemos abstraer una clase que sea persona. En esa clase persona poner los datos en comunes y hacer que alumno y profesor hereden esos atributos de la clase padre. Si en el caso del profesor que tuviese el legajo, ese dato no es común entre los dos, entre un alumno y un profesor, entonces esa propiedad sería propia del profesor. Un dato a tener en cuenta acá con clases abstractas. Las clases abstractas no se pueden instanciar. Definen propiedades y métodos. Pero nosotros no podemos crear una instancia de la clase persona, en este caso, si la declaramos como abstracta. Eso es muy importante porque entra en conflicto con lo que vimos hace rato de interfaces. Una interfaz y una clase abstracta son en conceptos muy parecidos. Los dos definen métodos y propiedades que las clases que lo implementen tienen que tener. Pero hay una diferencia fundamental entre ellos dos, que la veremos más adelante. Bueno, como dijimos, una clase tiene propiedades, tiene métodos. Los métodos y las propiedades los podemos encapsular, si así lo requisiéramos. Los métodos, cuando nosotros declaramos un método, tenemos que tener en claro lo que es la firma del método. Nosotros podemos definir métodos con distintas firmas, y la firma es más que nada el parámetro que puede retornar y los parámetros que recibe. El concepto de firma va a ir más atado a delegados. Pero también veremos el tema de la firma cuando veamos lo que es la sobrecarga de métodos. Ahí está. Cuando nosotros declaramos un método en una clase, podemos aplicarle una sobrecarga. Lo que estamos diciendo es, vamos a declarar el mismo método varias veces, va a retornar siempre lo mismo, va a tener el mismo nombre, pero va a tener distintos parámetros. Esto nos da la posibilidad de que cuando nosotros generamos la clase y queremos acceder al método, darnos la posibilidad de tener el mismo método con la recepción de distintos parámetros. Este es muy útil y hay que tener en cuenta a veces que en este caso que estamos viendo el ejemplo, no es lo mejor. Si bien estamos haciendo sobrecarga de métodos, pero no es lo que uno esperaría. Lo ideal es, si estamos viendo que es un método que suma dos números, podríamos hacer un método que sea sumar y que reciba n parámetros. Sería más general y nos ahorraríamos escribir métodos individuales para cada operación. Bien, los constructores, las clases tienen constructor. Por defecto tienen un constructor que heredan de object, que es un constructor vacío. Pero nosotros podemos definirle su propio constructor. Podemos definir no solo un constructor, podemos definir varios constructores. Siempre acorde a la necesidad que tengamos. Si tenemos herencia, podemos también informarle al constructor que cuando reciba los parámetros, se lo pase a la clase padre, para que esta clase padre le aplique a los parámetros que heredan. Y de esta forma completar el objeto. También podemos sobrecargar los constructores. Bien, hay un temita en C#, más que nada, que son las conversiones. Tenemos, en este caso vamos a ver dos tipos de conversiones, que son las implícitas y las explícitas. Es muy común que nosotros trabajemos con un tipo de dato y de repente lo asignamos a otra variable, o queremos sumar
tenemos dos números y los queremos sumar. Se puede dar el caso que tengamos un número entero y un número decimal, y queramos realizar la suma entre los dos. Si nos fijamos, los dos no son del mismo tipo de dato, y C# es un lenguaje fuertemente tipado. En este caso, nos debería decir el compilador: estás tratando de sumar dos tipos de datos que no son del mismo origen. Pero C# sí nos va a permitir, y lo va a hacer, porque C# interpreta que si un número es de índole entera, es de índole decimal. Eso es una conversión implícita. O sea, no necesitamos nosotros explicarle o hacer un casteo de tipo. El compilador lo hace por nosotros y no nos da ningún error. Podemos tener el caso inverso. Podemos tener un número entero y otro decimal, y queremos guardar su resultado en una variable de tipo entera. Esto sí nos daría un error. No podemos guardar un tipo de dato decimal en una variable entera porque puede tener valores decimales, y lo cual rompe con el entero. Pero sí podemos hacer una conversión, en este caso explícita, diciéndole que queremos convertir el objeto base al objeto destino. En este caso, el compilador siempre nos marca un error. No sé si a veces lo hicieron, les pinta de rojo y les dice conversión de tipo no disponible, te olvidaste algún tipo de conversión, y te da la opción ahí de vos poder dejarlo que él le agregue la conversión explícita, o en todo caso la podemos aplicar nosotros manualmente con alguna función o con alguna clase convertidora. En C# tenemos la más común, que es System.Conversions, que nos va a permitir convertir a distintos tipos. Otra cosa importante son los niveles de acceso. Esto va por el tema de la encapsulación. En una clase encapsulada, nosotros deberíamos decir qué miembros son visibles y qué miembros no son visibles al exterior. Esto a nivel clase es importante, pero lo vamos a ver mucho más, y es más importante cuando trabajamos con empaquetados. Nos toca el caso de que tenemos una aplicación y la aplicación está hecha en N capas. Tiene una capa de datos, tiene una capa de dominio, tiene una capa de interfaz, lo que sea, y todas ellas están comunicadas. Estos niveles de acceso lo que nos van a permitir es decir quién puede ver a quién. Si bien dentro del mismo proyecto usualmente no tenemos que darle mucha importancia a esto, pero cuando empezamos a aplicar librerías externas o librerías propias sobre todo, el tema de los niveles de acceso que tienen, ya sea a clases, propiedades, métodos, se vuelve muy importante, y es un concepto bastante fuerte que lo vemos el día a día cuando programamos. Un ejemplo muy típico es: crean un método en la librería base del acceso a datos, y luego cuando van al servicio de implementación les da un error y no pueden acceder al método. El método no les aparece cuando instancian la clase y tratan de acceder. Esto se da justamente porque el método no es público, o en todo caso es interna. O sea, internal protect, y solamente es visible dentro del ámbito de validez del proyecto. Si vos vas a otro proyecto ya no es visible, entonces ahí sí tenemos que empezar a utilizar los manejadores de clase pública. Pero hay que saber cuándo no manejarlos también, o sea, cuándo sellar las clases. Y en otro temita que es importante es el override. ¿Alguien puede decirme qué significa override? ¿O para qué lo usamos? No es para sobreescribir para sobreescribir.
Bien, no es sobreescribir la palabra que tenemos que usar, sería más que nada redefinir. Con el método override no estamos sobreescribiendo el método en sí, estamos redefiniéndolo. Primero que nada, para que nosotros podamos sobreescribir un método, redefinirlo, tiene que estar declarado como virtual en la clase padre que lo implementa. Tenemos un uso muy común del override. Siempre que lo utilizamos, tenemos la clase, creamos nosotros la clase perro, y tenemos el método toString. Bueno, el método toString es un método heredado de la clase object. Usualmente cuando lo usamos así a secas, ponemos toString y lo largamos por consola, nos larga o nos dice la palabra object, o nos tira una cadena gigante larga que no podemos interpretar. Bueno, eso es porque está utilizando el método de la clase padre object. No está utilizando la implementación propia de la clase que define. El método toString siempre lo tenemos que sobreescribir nosotros, porque con ese método estamos diciendo cómo queremos interpretar la clase en texto. Más que nada es importante cuando hacemos abstracciones de la base de datos y lo queremos plasmar en una grilla, en una tabla que ve el usuario. Si lo mandamos así como está y le clavamos el toString, el usuario ve object. Y quedó ahí. La solución a esto es redefinir toString y poner que imprima la información que nosotros queremos. Junto con el override viene otro método, que es el new, que es en caso de que la clase padre no tenga esta propiedad declarada como virtual. Entonces no la podemos redefinir. En ese caso sí la sobreescribimos. Y la estamos pisando. Cuando le clavamos el new, antes del nombre, estamos diciendo, no quiero que uses la clase padre ni la estoy redefiniendo. Vas a usar esta nueva clase. Bien, los ensamblados. Hace rato los mencionamos. Los ensamblados cuando nosotros vamos al código lo podemos encontrar como el típico archivito DLL o el exe ejecutable de la aplicación. Usualmente cuando hacemos una aplicación y esa aplicación utiliza librerías externas propias y le pedimos al Visual Studio que la compile a la aplicación, el programa resultante es un punto .exe. Un punto .exe rodeado de un montón de archivos con la extensión .dll. Estos DLL son las librerías justamente que nosotros anexamos a nuestra solución. Puedes tener muchísimas, pocas. Estas librerías tienen justamente el código necesario para que al ejecutar nuestra aplicación el compilador pueda inferir los tipos y desde ahí saca todas las clases, el código fuente y ejecuta la aplicación para que nosotros podamos verla en backend. Bien, en Net y Net Framework, sí, podemos crear distintos DLL. Esto es cuando anexamos muchos tipos de soluciones. Bien, buenísimo. Vamos al día 2. Bien, hace rato vimos conversiones y vimos lo que eran conversiones implícitas y explícitas. Pero esto tiene una definición más amplia, que son las conversiones de tipo. Va de la mano cuando dice C# tiene tipos estáticos en tiempo de compilación, significa que cuando nosotros ejecutamos el código, C# crea todas las entidades necesarias y estas entidades son inmutables. No podemos cambiarla en tiempo de ejecución de un tipo de entidad a otro. Lo que sí podemos hacer es usar una clase especial que sí es mutable en C#, y sería un Dynamics, pero no viene al caso.
Las conversiones implícitas, ya vimos lo que es, las implícitas igual. Tenemos conversiones definidas por el usuario. Nosotros cuando creamos una clase, también podemos decirle a esta clase que se puede castear en distintos tipos de entidades. Esas conversiones, nosotros las definimos a través del código. Después tenemos las conversiones de clase de asistente. Que recuerdan que les mencioné que tenemos la librería system.converter. Bueno, esta librería nos brinda justamente una clase que nosotros sí podemos utilizar sus métodos. Tiene métodos estáticos, no hace falta que instanciemos esta clase para usar sus métodos. Solamente con declararla y decir qué método queremos usar es más que suficiente. Esto nos brinda varias posibilidades. Podemos convertir de tipo string a números, conversiones más complejas. Podemos utilizar también las conversiones que ya vienen incluidas por defecto, como el int32.parse, de los decimales también. Estas son todas las conversiones con asistente que tiene Microsoft. Y de acá pasaríamos a las colecciones. Cuando hablamos de colecciones, usualmente pensamos que es un vector, o sea, una lista. Pero no, C# nos permite trabajar con vectores n-dimensionales. Solamente que el más común que utilizamos son las listas. Pero tenemos la posibilidad de usar matrices o arrays n-dimensionales. Para lo que son las colecciones, tenemos .NET ya nos brinda ciertas librerías, como ser Collection Generics, Collections, Collection.list, que todos usamos la lista de tipos, pero es bueno que la sepamos manejar, y acá tenemos que siempre con genéricos tener en cuenta lo que es la base del genérico. La base del genérico es una interfaz, que es el IEnumerable, que está justamente en Generics, en Collection Generics. El IEnumerable lo vivimos usando, y prácticamente todas las colecciones son un IEnumerable. Pasa desapercibido esto a veces, por el uso diario que le da cada uno, pero es bueno saber que existen, y al contrario, es mejor también si podemos usar siempre la clase IEnumerable. Bien, teníamos encapsulación, herencia y polimorfismo. Este es el tercer pilar de la programación orientada a objetos. Es muy importante esto. El polimorfismo significa de muchas formas. Al igual que con la herencia prácticamente, que nosotros declaramos una clase base, todas las clases que heredan de esta clase base siguen siendo prácticamente la clase base, a pesar de que son una especialización de la clase base. Cuando decimos que en tipo de ejecución los objetos de una clase derivada pueden ser tratados como un objeto de una clase base en lugar de parámetros y métodos, lo que estamos diciendo es que nosotros podemos crear, llevándonos del ejemplo anterior que teníamos la clase base persona y las clases derivadas alumno y profesor, cuando declaramos una variable, decimos que va a ser de tipo persona. Y cuando instanciamos el objeto, decimos que va a ser de alumno o va a ser profesor. En este caso lo que estamos diciendo es que el tipo base puede contener los tipos derivados. No pasa al revés. O sea, un tipo derivado no puede contener un tipo base. Se puede hacer un casteo en ese caso, que es una conversión explícita, pero van a perder muchos datos en el camino. Así, en ese caso no es recomendable.
Otra propiedad del polimorfismo es que nosotros, al declarar una clase base, podemos declarar métodos y propiedades. Y todas las clases que implementen esta clase base tienen la potestad de modificar sus métodos. Pueden modificarlos, pueden invalidarlos, pueden redefinirlos. Podemos usar este polimorfismo no solamente llevándonos de la abstracción de una clase, podemos también implementar interfaces con polimorfismo. Y podemos hacer que una interfaz herede de otra interfaz e ir agregándole funcionalidad. Como caso de esto podemos tomar una lista. Cuando nosotros declaramos una lista, estamos declarando un objeto de tipo base iList. Y ese iList hereda de iCollection, y iCollection hereda de iEnumerable. O sea, iList implementa esas dos interfaces, iEnumerable y iCollection. Y gran parte de los métodos que tiene la lista, que nosotros utilizamos, como por ejemplo el where, lo hereda de la propiedad de la interfaz iEnumerable. Y tenemos que tener en cuenta que estamos utilizando solamente interfaces. En este caso, es importante resaltar que .NET resuelve esto de una manera muy buena. Se vuelve muy transparente para el usuario. O sea, nosotros sabemos que funciona, pero ni nos damos de cuenta. No le prestamos atención. En este caso, siempre para crecer es mejor que ustedes sepan qué existe por atrás, porque al saber qué es lo que está detrás, nos puede dar mejor control a la hora de implementar soluciones. Relaciones entre objetos. Si bien los objetos siempre interactúan entre sí a través de sus métodos y propiedades, hay veces que estos objetos están relacionados. Estas relaciones pueden ser una relación de agregación o de composición. Una relación de agregación es de un tipo débil. Quiere decir que ambas entidades existen individualmente y una no depende de la otra. Yo puedo crear la relación entre ellas, así como también puedo destruirla, y el destruir esta relación no significa que una clase desaparece o la otra. Por eso decimos que es una relación justamente de índole débil, porque ambos objetos tienen su propia existencia sin depender uno del otro. Cuando hablamos de composición, es un tipo de relación fuerte. Estamos diciendo que una clase depende de la otra para existir. Este concepto es importante más que nada para cuando vayamos a desarrollar modelos relacionales que después van a ser volcados a la base de datos a través de Entity Framework. Es muy importante entender lo que son agregación y composición, porque cuando nosotros definimos las entidades, definimos sus propiedades y definimos cómo se relacionan entre ellas en un modelo relacional en programación orientada a objeto, podemos hacer bastantes macanas. Podemos hacer un modelo fantástico y a la hora de migrarlo a la base de datos, aplicarlo e ir a utilizarlos, nos revienta una excepción porque nosotros le especificamos que una empresa, en este caso, tiene una colección de empleados. Y cuando nosotros creamos la empresa, no le agregamos ningún empleado, entonces esto es incompatible. Tenemos que decirle que puede tener tampoco ningún empleado, pero que los empleados
sí dependen de una empresa. O sea, cuando se crea un empleado, el empleado no puede estar fuera de una empresa. Viendo el ejemplo en pantalla, o sea, las dos clases, ¿pueden decirme cuál es una relación de composición y una relación de agregación? Sí, la de agregación sería la primera y la de composición la segunda. Bien, agregación empresa-empleado. Claro, es débil. No, es Ah, fuerte, sería Al revés. composición. al revés. Al revés. Claro, en este caso, justo como dije, una empresa puede existir y no tener ningún empleado, pero un empleado sí tiene que existir una empresa para que el empleado pertenezca a esa empresa. Entonces el Ah, empleado claro. no existe Sí, solo. sí, sí. Lo comprendí mal. Está bien, está bien. En el otro caso que tenemos clientes, una empresa puede no tener ningún cliente. Es más, los clientes existen sin que la empresa tenga que existir. Los clientes siempre van a estar. En ese caso estamos ejemplificando este tipo de relación de agregación. Una empresa puede agregar un cliente, pero los dos no están atados para existir individualmente. Bien, ¿quedó claro esto? Sí, sí, perfecto. Sí. Sí, entendido. Bien, fantástico. Sí. Bien, este temita de la accesibilidad va más que nada por el tema de las herencias y las implementaciones. Sigue valiendo lo mismo el tema de Public Protect, Internal Private. Solamente que al implementar hay ciertas propiedades que por defecto pasan al miembro hijo con cierto nivel de acceso. O los hijos a veces no pueden ver ciertos objetos de los padres porque no tienen los niveles de acceso. Esta tablita la pueden encontrar en la documentación de Microsoft. Siendo sincero, no nos va a dar mucha más información de la que está ahí. Bien, vamos a hablar de interfaces. Como dijimos antes, una interfaz define un contrato que quien sea que implemente esta interfaz tiene que cumplirlo. Las interfaces pueden contener muchísimas cosas. Pueden contener propiedades, pueden contener indexadores, eventos, definiciones de métodos. Usualmente en una interfaz solamente definimos el método, no lo implementamos. Hay algunos casos extraños donde sí se implementa, pero no es lo más normal del mundo. Una interfaz es muy importante no solamente porque podemos definir, sino porque también nos permite la herencia múltiple para las clases que implementen estas interfaces. Podemos agregar muchísimas funcionalidades con esto. Y como ya les comenté, el IEnumerable, que es la interfaz base, la vivimos utilizando. Todo el tiempo lo utilizamos, mejor dicho. Cuando nosotros hagamos modelos relacionales, vamos a ver que cuando definimos una propiedad ya sea de una relación fuerte o una relación débil, ya sea de unos a mucho, vamos a describir en la clase que ese objeto tiene una colección de tales objetos. Pero a la hora de decir el tipo de conexión que tienen, no vamos a utilizar un IEnumerable. Siempre vamos a usar un ICollections. Esto lo veremos más adelante. Y es por una cuestión simple. El IEnumerable nos habilita todas las posibilidades para leer e interactuar con las colecciones. Pero no nos habilita
a modificar las colecciones, no podemos agregar nada a la colección. Si nosotros creamos una variable de tipo INumerable, inicializamos un objeto de tipo INumerable y le queremos agregar funcionalidades, vale, queremos agregar otros objetos a la colección esta, vamos a descubrir que no tiene la propiedad add. Cuando hagamos el nombre del objeto punto, no nos va a salir el add, porque esa propiedad de modificación está en iCollections. Esto no, teniendo eso en cuenta, siempre es importante que sepamos qué funcionalidades nos habilita cada interfaz. Por eso INumerable no es aconsejable para hacer interacciones entre objetos que necesiten modificaciones. iCollection sí, y iList, que es la última, también. Tenemos un caso especial que va de INumerable, que es iPolytable, que es más que nada utilizado para lo que es con la interacción en Entity Framework. Si lo opinamos un poco, yo les dije al principio que Entity Framework es una herramienta muy poderosa, pero que si no la sabemos manejar nos puede dar dolores de cabeza. Podemos manejarla justamente con esta interfaz. Bien, otra interfaz común que usualmente vamos a manejar en el tema de los formularios es iForm Collections. Como, como buena práctica y recomendación desde mi parte, por todo el tiempo que llevo trabajando, es una buena práctica cuando trabajamos con tipos de retorno de datos, usar la interfaz genérica de INumerable, o sea, utilizar genéricos. Como un ejemplo podemos decir, tenemos una propiedad declarada que nos devuelve una colección de strings, sea lo que sea. Podemos declarar que la función nos va a devolver una lista de strings, pero es mejor práctica decir que nos va a devolver una INumerable de strings que una lista de strings. Ah, y creo que pasamos bastante rápido. Si les parece, ¿quieren que veamos algunos ejemplos de lo que estuvimos viendo en este momento? Sí, por favor. Perfecto. Sí, profe, por favor. Buenísimo. Vamos a crear un proyecto. ¿Están viendo, verdad, la pantalla? Sí, 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 profe. Sí, profe. sí. Y acá, siempre cuando vayamos al IDE, tenemos que tener especial cuidado de qué tipo de solución vamos a implementar. Hablamos que tenemos en el mundo de lo que es .NET, tenemos todavía vigente Net Framework, que es, sí, vamos a usar Visual Studio para todo. Sería lo recomendable si trabajamos en .NET. Como decía, tenemos que tener en cuenta con qué tipo de net vamos a trabajar. Lo vigente por Microsoft es Net Core, pero todavía podemos hacer proyectos en .NET Framework. Yo en este caso voy a hacer una aplicación de consola, y si se fijan acá tenemos dos. Aplicación de consola de Net Framework y aplicación de consola en .NET.
Acá siempre vamos a elegir la versión que queremos. No sé si llegan a ver, creo que se ve bastante chiquito, pero tenemos tres opciones, en mi máquina al menos, porque son las versiones de NetFramework que tengo instalado. Como primera opción nos sale la versión 3.1, que fue dentro de todo la primera estable que largó de Core. La que estuvo vigente hasta hace no muy poco, que fue la versión 5, y luego tenemos la versión 6, que es la actual. A la brevedad se está por lanzar la versión 7. ¿A dónde se fue? Perfecto. ¿Quieren que veamos un ejemplo de herencia? ¿Herencia y polimorfismo? Perfecto. Disculpa, te hago una consulta. Sí. Cuando dijiste que el retorno de datos era recomendable y enumerable, ¿era porque no se lo puede modificar por ese motivo? Uno de esos es justamente porque vos no podés modificar una enumerable. Y la otra es por el tipo de dato que estás retornando. Estás retornando un tipo de dato de la interfaz base. No tenés necesidad de castearlo a ningún tipo de dato. No tenés que castearlo no tenés que castear una lista, no tenés que castearlo a una iCollection. Y siempre vas a poder trabajar directamente con él sin necesidad de hacer nada. Ah, bien, gracias. Persona. Profe, disculpe, había creado la solución de NetFramework o Network. En Netcore. Listo. Guiándonos del ejemplo que estaba, vamos a hacerlo más grande esto. Vamos a declarar propiedades. Vamos a generar un menú. Estamos en persona. Bien, yo estoy utilizando el Visual Studio 2022. Profe, disculpe, pero ahí el nombre está mal escrito. Bien. Bien, perfecto. Esto va a ser interna, no me interesa en realidad el tipo de acceso que tenga, lo que sí me va a interesar es que sea estoy utilizando una clase abstracta,
estoy declarando persona, digo que va a tener estas tres propiedades, y le pongamos ya que está un método. No busca nada. Y podemos observar que me lo pinta con verde. Esto no sé si lo hace Visual Studio 2019, pero el 22 te lo hace, y me está dando lo que es una advertencia. Esta advertencia me dice que el tipo de dato string puede ser nulo. Yo podría matar esta advertencia, hembra, o podría decirle que sea por defecto un string empty. También podría decirle que admite nulos. Son cositas importantes a tener en cuenta siempre cuando hagamos modelos relacionales, porque nos puede pasar el caso de que si nosotros no declaramos nada, va a ir a la base de datos y en la base de datos va a aceptar nulos, lo cual no debería estar bueno. Pero aunque también sea uno. ¿Cómo hacemos que alumno implemente de persona? Decirle que el profesor también implemente de persona. Podemos ver que la clase de alumno y profesor están vacías, no tienen nada. Pero nosotros si nos vamos, nosotros podemos crear. Alumno, lo que sí, ser igual. Que me hicieron igual. Lo paso. Crear otro objeto. Sí, profesor. Como podemos ver, yo estoy declarando un tipo acá. Es de tipo base, persona. Y dentro de persona estoy guardando al alumno. Esto vamos por polimorfismo. Yo puedo, y se hace mucho en programación. Caso contrario, yo no podría guardar dentro de un alumno una persona. Y aparte no puedo crear una persona.
un error. Así que no puedo instanciar un tipo de clase abstracto. Podríamos decir que el profesor quiere redefinir su método 2 y no quiere usar el método que ya hereda de persona. Entonces utilizamos el override. Método 2. Yo le quito este base, esta referencia, y haga lo que yo quiera. ¿Veis? Lo único que está diciendo es, lo que sea que te pasen, mandalo al objeto base. Justamente rompe el principio del override. Justamente nosotros estamos redefiniendo un método. Justamente nosotros definimos acá nosotros. Otro método que podemos redefinir, que lo usé como ejemplo, nos aparece acá. Que todos los objetos heredan de object y por ende todos lo pueden usar. Yo no quiero, en este caso le voy a decir que me haga un retorno personalizado. No quiero utilizar lo que sea que me retorne object. Quiero retornar nombre, apellido. Estoy definiendo un método. Método heredado por usted. Voy a ponerle, si quiero, una variable propia del profesor. Le bajo. No puedo imprimir. Como probamos, yo nunca declaré la propiedad nombre ni apellido dentro de la clase profesor. Pero él ya la está heredando. La recibe justamente de su clase padre, que es persona. Nosotros tenemos la ventaja en Visual Studio de que si no sabemos qué es la definición de la clase superior, podemos navegar directamente hacia ella y ver qué es lo que tiene. Ese es un atajo que estaría bueno que lo conozcan, es con la tecla F12. Podemos también utilizarlo para las interfaces. Yendo al tipo de retorno. Things. Nosotros podríamos trabajar, que es algo muy común que vamos a hacer en servicios. Por eso te decía el temita de volar siempre de tipos genéricos. Es algo muy común que utilicemos.
punto de igual. Vamos a decir, quiero que las coincidencias, cuando lo que te pasé contenga esta palabra. Si yo hiciera esto, tampoco tengo ningún error. ¿Qué pasa si yo le digo que el tipo de retorno es una lista? Sería un error. Este es por una conversión de tipo. Lo que yo estoy tratando de devolver es una enumerable. Aquí está, ¿eh? Ahí está la conversión implícita que le decía. Me está diciendo lo que vos tenés que devolver es una lista de string. Y me estás tratando de devolver una lista de enumerable. Podemos usar ese tipo de conversión explícita. Podemos usar la conversión ya definida por el código que es tuyo. La recomendación es entonces genérico porque siempre contienen a las clases hijos. Entonces es menos propenso a que tengamos errores. Y puede ahorrar muchos dolores de cabeza futuro. Sí, creo que por la hora seguiríamos mañana en todo caso con interfaces. Vamos a agregarlo. ¿Tiene alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguna duda? Te quería consultar, ¿vamos a usar el Visual Studio o el Visual Code? Porque si no leí mal en el mail nos habían dicho de Visual Studio Code. Pueden usar Visual Studio Code si quieren. No hay ningún problema, pero ya explico lo de enumerable. El problemita del Visual Studio Code es que no tiene la potestad de crear un proyecto y levantarte una plantilla. Vas a tener que hacerlo a través de línea de consola, lo cual es un poquito más complicado a veces. Es más fácil y te da más herramientas el utilizar el IDE de Visual Studio para desarrollar todo lo que sea aplicaciones en .NET. El Code yo te lo recomendaría para otro tipo de aplicaciones, como aplicaciones Node, las cuales el Visual Studio no te las interpreta muy bien. Angular, React, para todos esos, Code es fantástico. Pero para lo que sería proyectos en .NET, siempre te recomiendo que uses Visual Studio. Aparte, es más potente. Te va a tirar todos los tipos de sugerencias que puedas tener, de conversiones implícitas, explícitas, cosas que el Code sí te las tira algunas que otras, pero no es tan potente. Perfecto, entiendo. ¿Alguna característica en particular en el instalador? Yo les recomendaría que instalen la versión 2022, que es la mejor. Incluye ciertas herramientas de autocompletado de código. No sé si vieron a veces que ya me sugería la conversión o lo que quería escribir el propio IDE, sin que yo tenga que hacerlo. Por la versión del Visual Studio ESA, cuando vayan a las partes de las configuraciones de la instalación, pueden darle siguiente, siguiente, siguiente tranquilamente. Si llegásemos a necesitar algunas otras herramientas, las podemos instalar que te permite después el Visual. Y hay ciertas herramientas de base de datos que no lo vamos a usar a las integradas por el Visual Studio, pero sí vamos a necesitar también instalar SQL Server. Con SQL Server lo podemos ver mañana en la consulta tranquilamente eso. Vamos a instalar Microsoft SQL Server y para el manejo de la base de datos lo que es el
Management Studio. Ese sí no hay problema por la versión que quieran utilizar. Bien, por la versión Community Profesional, la profesional es de paga. Vamos a utilizar siempre Community. Disculpe, profesor, ¿qué base de datos dice que va a utilizar? SQL Server. Ah, SQL Server. Está bien. Era MySQL es el que tiene el workbook. El Workbench. Sí, Workbench. Ah, bien, bien. sí, ese es Está bien. MySQL. Claro. Ujú. Eh, Bastante pesadito entonces los dos programas, tanto el Visual como el SQL. El SQL es un programa que va a estar en background, así que no es mucha carga. El Visual Ujú. sí puede ser un poco pesado, dependiendo de la máquina que tengamos. Claro. Bien, Nicolás preguntó sobre IEnumerable. Ya estamos vencidos con el horario, así que eso lo anoto y lo explicamos mañana. Y bueno, mañana seguimos viendo cualquier otra consulta que tengan respecto a esto. Las unidades 1 y 2, si bien dentro de todas son cortas, son bastante pesadas y es la base de todo. Así que si tienen dudas respecto a esto, yo les recomiendo que se la saquen, porque después todo va basado en los pilares fundamentales. Así que bien. Sí, también voy a grabar la clase de mañana. Igual se lo voy a preguntar a Germán. La asistencia, Germán la toma, él entra al principio de la clase, toma la lista que estén presentes, y si no están, bueno, le tienen que avisarles si se conectaron tarde. Disculpe, profesor, yo para conectarme a la clase utilicé la cuenta de Gmail, pero para la inscripción estaba con otra de Google. De Google, perdóneme, de Windows Outlook. Mientras te aparezca tu nombre de usuario, Ah, bien. no debería haber problema. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna otra duda? Bien. Bueno, perfectos. Con eso terminamos la primera clase. Les recuerdo que si quieren revisar el material, en el Drive está subido lo que sería el resumen de la unidad 1 y 2. La diapositiva todavía no la voy a publicar, pero queda la clase guardada, por si la quieren ver. Y mañana, bueno, continuamos con los ejemplos y algunas dudas que tengan. Perfecto, gracias. Dura 8 semanas, 2 meses. Bien, listo. Bueno, nos vemos mañana. Hasta Listo, luego. profe, nos vemos. Hasta mañana. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, profe. Chao, chao. Chao, hasta luego. Hasta mañana. Hasta mañana. Aquí no hay presentación.